Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. Mirad, en aquella casa de aflicción veo una dama con una lámpara. Pasa a través de las vacilantes tinieblas y se desliza 800 de sala en sala. Y así pasó a la historia, como la dama de la lámpara. Saltó a la fama y a la historia el 24 de febrero de 1855, cuando se publica su imagen. Detrás de esa imagen de enfermera, que salvaría miles de vidas, se esconde una mujer que nunca quiso ser pública, y que gracias a las matemáticas logró salvar esas vidas. Murió aquel 13 de agosto de 1910. Ella fue Florence Nightingale. Esta fue su historia. Como toda buena historia que se precie, debemos empezarla por su comienzo. Florence Nightingale había nacido en Florencia el 12 de mayo de 1820. Sus padres tenían dinero y posición social, pues su madre pertenecía a la alta sociedad británica. Se llamaba Florence porque sus padres ponían el nombre a sus hijos en función de la ciudad en la que habían nacido. ¡Qué monos ellos! Cuando Florence es pequeña, regresará a Inglaterra con toda su familia. Sus padres educan ellos mismos a la pequeña con clases de griego, latín y sobre todo matemáticas. Pero también en aquellas, asignaturas para las que las mujeres estaban destinadas en aquella sociedad. Costura y bordado. Es decir, para ser esposas. Como curiosidad cuentan que desde muy pequeña tenía una obsesión por registrar y organizar las cosas. Algo que más adelante le valdrá de mucho. De hecho, dicen que de pequeña organizaba meticulosamente su colección, que el cuidado de mar. Poco después, en una gira que su familia hizo por Europa, algo que era habitual entre las familias bien de aquella época victoriana, Florence recibe, ¿cómo explicarlo?, la llamada de Dios. Sí, como la habéis oído. Según ella, la requería para su servicio, para ayudar al prójimo, sobre todo si ese prójimo estaba enfermo. Aún así, su familia, como ya hemos dicho, tenía otras intenciones para Florence. Nada de trabajar ni de servir, ni aunque se lo hubiera pedido el mismo Dios. Ella debía casarse y debía hacerlo bien, es decir, con un chico de buena posición. Y se encontró a un gran candidato, el heredero Richard Monckton Milnes. Pero nuestra protagonista de hoy no estaba por esa labor. Florence rechaza al rico heredero, pero esto no le alejó a él del lado de nuestra protagonista, pues siempre pudo contar con él a lo largo de su vida. Sin embargo, la familia de Florence no estaba nada contenta con las intenciones de su hija. De hecho, intentan torpedear cualquier acción que ella quisiera hacer. En 1844, Florence ya sabe lo que quiere hacer. Sería enfermera. Sus padres le dicen que tururú, que de eso nada. Y es que según ellos, ese trabajo lo debería de hacer alguien, pobre y con pocos recursos, no alguien como Florence. Por suerte, para el resto del mundo, nuestra protagonista
no se dejó amilanar. Florence se va a pasar esos años viajando por París, Roma o Londres, visitando hospitales. Y por suerte para ella, su padre, en 1850, se dará por vencido y la dejará estudiar en un colegio de Alemania para entrenarse como enfermera. Cuando regrese a Inglaterra, por desgracia, tendrá que poner en práctica antes de lo esperado sus dotes. Su hermana cae gravemente enferma de fiebres, y Florence no se apartará de su lado y la dará grandes cuidados. Enseguida el mundo empieza a ver las grandes dotes de Florence para la enfermería, y prueba de ello es que en 1852 recibirá una oferta para dirigir una clínica privada de Londres. Florence tarda 0 segundos en aceptar esa oferta con un único propósito: transformar desde dentro el oficio de enfermera, algo que seguirá haciendo toda su vida. Pero a ver, ¿qué ocurría con el oficio de enfermera? Pues básicamente que estaba muy denostado. En buena medida por pensamientos como los que tenía la propia madre de nuestra protagonista de hoy. Es decir, que ese oficio lo ejercían mujeres pobres y marginales. Muchas acababan siendo alcohólicas mezcladas con toda la enorme suciedad que había en los hospitales de aquellos años. Sufrían por tanto unas pésimas condiciones de trabajo. Pero Florence tenía claro que desde el minuto 1 que eso no podía ser así, y sabía que había 2 elementos básicos en los que se debía de fijar si quería mejorar su oficio: la preparación y, sobre todo, la higiene. Con todo esto, poco después de aceptar esa oferta de trabajo, tendrá la oportunidad de su vida para demostrar al mundo entero sus ideas y ponerlas en práctica. Lo hará en la Guerra de Crimea. Esta guerra de los ingleses y franceses contra Rusia dio a conocer las lamentables condiciones en las que los hospitales de campaña tenían en el frente. Vamos, que moría casi más gente por esas deplorables condiciones que por el propio combate en sí. Por eso, el ministro de la Guerra inglés, que conocía de hacía años por una visita a Roma a Florence Nightingale, la llama para que vaya al frente a atender a los heridos. Además, le pide que lleve otras voluntarias con ella. Y el 4 de noviembre de 1854, Florence, con 38 voluntarias más, llega a Estambul. Pero las cosas no iban a ser fáciles para Florence, ni mucho menos. Y no por la guerra en sí, sino por sus compañeros médicos. Estos, como os podréis imaginar, se negaron a reconocer que una mujer tuviera autoridad en el frente. Vamos, hombre, ¿dónde se había visto eso? El frente era cosa de machotes. ¿Dónde iba esta señora, siendo además una simple enfermera? ¿Cómo se le ocurría empezar a dar órdenes? Pues sí, las empezó a dar. Y no paró, por cierto. Poco a poco Florence fue capaz de ir imponiendo sus nuevas reglas. Y esas reglas eran muy claras. La higiene. Ordena airear y limpiar a fondo las salas de esos hospitales. Ordena a sus colegas lavar a los pacientes y lavarse ellos mismos. Las sábanas también debían cambiarse con regularidad. Contratará incluso un chef francés para que haga comidas decentes para los hospitalizados.
Con todo esto, y a pesar de la reticencia de los médicos, las cosas mejoraron muchísimo por allí en muy poco tiempo. Además, Florence ordenó que se separaran con cortinas las camas donde se operaba a la gente. Primero, para que el del lado no se quedara traumatizado con lo que pudiera ver, y sobre todo, por discreción del paciente que estaba siendo operado. Todo esto lo acabará plasmando en 1859 en su gran obra y fundamental para la futura enfermería, Notas sobre enfermería. La idea de Florence era clara: mejorar las condiciones del paciente y sobre todo de su entorno. Hacía mejorar su organismo y por tanto se curaban con más facilidad. De todas formas, su filosofía partía más desde un punto de vista religioso que científico. Pero oye, acertó de pleno. Florence se dedicó a hacer estudios de todos esos avances y a comprobar que tenía razón en cada paso que daba. De hecho, será pionera en muchas cosas. Una de ellas, ya os las he mencionado de pasada cuando os he hablado de su niñez. Será la primera persona que introduzca en los hospitales la epidemiología y sobre todo las estadísticas. Llevaba un férreo control con gráficas, formularios, tablas sobre los enfermos, la causa de su enfermedad y los que se curaban o morían. Esto lo hacía como nadie desde niña. De pequeña organizaba sus conchas y de mayor a los enfermos. Florence Nightingale se convirtió muy a su pesar en ese tiempo en toda una celebridad. En Londres los periódicos no paraban de hablar de ella y de sus dotes para la enfermería, sobre todo de lo revolucionario de sus métodos. Será en ese momento cuando un dibujo de ella velando con una lámpara a los enfermos dé la vuelta al mundo y sea conocida como la Dama de la Lámpara. Ella cuidaba a los enfermos de día y de noche. A su vuelta a Londres, Florence quedó apabullada por su fama. No la había buscado y no la quería. Sin embargo, decidió aprovecharla para mejorar las cosas. Y vaya si lo consiguió. Cuando regresa a casa se reúne con una de sus mayores fans, y esta no era otra que la mismísima reina Victoria de Inglaterra. Con la ayuda de la reina, el gobierno y Florence realizan un enorme estudio sobre la salud en el ejército, y las conclusiones no pudieron ser más llamativas. De las 18.000 muertes ocurridas a los soldados, 16.000 de ellas fueron por enfermedades que se podían haber evitado con más higiene. ¿Entendéis por qué ahora os decía que morían más soldados en el hospital que en el frente? Con esos datos en la mano, Florence decide usar nuevamente su fama para dar a conocer el informe, y lo hace de una manera muy nueva para esos tiempos. Sabía que si se enredaba en datos, números y demás, el público normal o no les iba a entender o directamente no les iba a hacer ni puñetero caso. Por eso decide hacerlo con lo que llaman el diagrama de la rosa. Era un gráfico circular en el que se mostraba cómo después de ese estudio con las normas nuevas impuestas por Florence, la mortalidad en tan solo un año había descendido nada más y nada menos que un 99%. Este gráfico era tan fácil de entender por cualquiera que fue publicado por muchos medios, y ese público entendió que el cambio era más que urgente. Florence en esos años está enferma. Se cree que ha contraído alguna enfermedad en la guerra de Crimea. Aún así, ella era rica y podía costearse los tratamientos. Pero su quebradero de cabeza era cómo lo podían hacer los enfermos que no tenían un duro.
Por eso, en su aclamado libro Notas sobre enfermería, Florence da una serie de pautas a los familiares de esos enfermos pobres para saber cómo atenderlos y mejorar su salud. Pero decide hacer algo más, y en 1860 fundará la Escuela Florence Nightingale de Enfermería y Obstetricia. En ella formará profesionalmente a muchas enfermeras que trabajarían con su misma idea de rigor y profesionalidad. De hecho, decide enviar a esas enfermeras a cualquier paciente que las necesite, sin importar su nivel adquisitivo. La idea era sencilla: hacer que el cuidado médico estuviera al alcance de todos. Esto, como imaginaréis, supone la primera piedra de lo que pocas décadas después será el Servicio Nacional de Salud inglés, vigente hasta el día de hoy, no solo allí, sino en muchos países como el nuestro. Todo esto que os acabo de relatar la valdrá un sinfín de reconocimientos. Por ejemplo, en 1883, la reina Victoria la condecora con la Real Cruz Roja. Y el fundador de la propia Cruz Roja dirá que nuestra protagonista es sin duda la persona que más le había influenciado en su vida. Finalmente, con 90 años, el 13 de agosto de 1910, y con un enorme legado dejado al mundo entero, Florence Nightingale, la mujer que fundó la enfermería moderna, la mujer que ayudó a salvar millones de vidas después, pasó a mejor vida. Como hemos visto, Florence Nightingale fue una auténtica pionera, con letras mayúsculas. Profesionalizó la enfermería y, sobre todo, humanizó a los enfermos. Su figura tuvo sus sombras, pero sobre todo muchas luces. Las luces de la Dama de la Lámpara. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales: Twitter, Instagram, Facebook y Threads.